entonces. Sandra Fernández es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y licenciada y profesora en Historia por la UNR. Actualmente se desempeña como investigadora principal del CONICET. Coordinó el laboratorio de recuperación de archivos frágiles en su unidad ejecutora de referencia, ISIR CONICET UNR, del CCT Rosario. Es además profesora titular de la Cátedra Seminario Regional de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, institución en la que también desarrolla actividades de posgrado. Ha ocupado diversos cargos de gestión académica, entre ellos la dirección del Centro Científico Tecnológico CCT Rosario, la dirección de la Escuela de Historia de la UNR y también la dirección del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales ISIR CONICET UNR. Asimismo, ha coordinado programas de posgrado vinculados a la enseñanza de la historia y los estudios de género. Su trayectoria de investigación se inscribe en el campo de la historia social argentina, con especial énfasis en los estudios regionales y locales, la sociabilidad y los espacios públicos en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, en estos últimos años ha reorientado sus estudios al análisis de la historia de la ciencia argentina en clave regional. Bueno, la vamos a escuchar hoy con un azulejo como excusa, hitos en la historia de Rosario. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Bueno, agradecerles a cada uno de los que se encuentran aquí, acompañándonos, por supuesto, a las autoridades del Museo de la Ciudad, su director, todos los colaboradores, en especial Celeste Mujica, y también a lo que es la gestión de cultura de la municipalidad que permite año a año seguir transitando estas jornadas, estos programas, este modelo de pensar la historia de la ciudad en una clave muy seria, muy programática, pero también muy fresca, muy cálida, muy plástica, que hace posible que se comunique cada vez más y mejor aspectos ligados a la historia de nuestra ciudad, que no son solamente datos esporádicos, sino que hacen evidentemente a nuestra identidad, a nuestra pertenencia, a las formas que tenemos en la empatía con cada uno de las personas con las que estamos en compañía, en copresencia, y también con el espacio que se construye socialmente, pero también con el territorio, el espacio natural, el espacio territorial que nos rodea y hace cada uno de nuestros días que seamos lo que somos. Entonces, esos son aspectos que muchas veces no se consideran y son muy, muy importantes de señalar. Esa labor que se hace de forma regular, que algunas veces pueda pasar desapercibida, pero que nos permite justamente estar en comunidad. Yo quería iniciar la charla también con algo que tiene que ver con esta tarea de cómo comunicar, como dije antes, más y mejor aspectos ligados a la historia. Y me pareció importante volver sobre algo que muchas veces se considera obvio y no lo es tanto, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en la palabra historia nos puede remitir a muchos aspectos, es decir, tiene muchos alcances. Desde nuestro lenguaje cotidiano, cuando te voy a contar una historia que puede ser real, que puede ser ficcional, puede ser un relato oral, algo escrito. Bueno, pero también la historia hace referencia a un campo dentro de las ciencias sociales y las humanidades, y es el tema de la historia científica. La historia es una ciencia y tiene un estatuto fundamental, tiene un método, un objeto de estudio, un recorrido, y como toda ciencia, su objetivo último es la búsqueda de la verdad. Y en ese aspecto es justamente la reflexión alrededor de esto es lo que nunca tenemos que perder de vista.
¿Por qué? Porque la producción de ese conocimiento es un conocimiento que va a ser perfectible, que puede ser revisado, que puede ser confrontado, pero que siempre está presente, es decir, se produce ese conocimiento para que pueda circular, para que pueda informar y para que pueda transformar también nuestro presente. Y hay algunas cuestiones que por ahí quiero resaltar, que muchas veces la historia no es exclusivamente la ciencia de lo que pasó, sino que la historia es una disciplina que exclusivamente se ocupa de los acontecimientos del pasado, sino que la ciencia de la historia se ocupa de las transformaciones de los sujetos y de las sociedades en el tiempo, y que la información y el conocimiento que se produce hace posible que nosotros pensemos nuestro presente de otra manera y que también tengamos herramientas para pensar ese presente de forma crítica. Es decir, no solamente conocer nuestro pasado, sino que ese pasado nos dé instrumentos para poder pensar nuestro futuro. Es decir, lo que vamos a decir hoy alrededor de la historia de Rosario, lo que ustedes observaron en la charla anterior, cada una de esas palabras que circularon, ese conocimiento que se produjo, les dio algún tipo de conocimiento, algún tipo de utensilio intelectual, a partir de los cuales ustedes van a pensar el arte, la cultura, la economía, la sociedad, la política, es decir, los que nos transita de otra manera. Y lo van a hacer con un conocimiento que está probado, regulado, no es lo que se le ocurrió, es decir, no es exclusivamente algo fruto de una narración producida o elaborada de manera muy rápida. Y este tipo de eventos también tiene que ver con algo que en nuestro campo se desarrolla mucho, que es la comunicación pública de la ciencia. Habitualmente se nos endilga que ustedes no comunican, es decir, los académicos, los científicos no comunican. Y la verdad que comunicamos mucho. Se comunica y este tipo de acciones muestran también la sinergia que hay entre esa producción que se desarrolla al interior de la universidad, en instituciones de parte del sistema científico, como es CONICET, instituciones públicas destinadas a la cultura y a la educación, que hace posible justamente que podamos comunicar en este tipo de espacios la producción, la síntesis, y aquí otro giro más, saliendo de lo que habitualmente en las aulas escolares se da, que es una visión más general o más general de los nacional o general de los procesos históricos. Y pensar en lo local, pensar en la ciudad, pensar en lo que pasa en nuestro territorio es muy importante, porque hay algunos historiadores que tienen algunas frases que son muy ilustrativas. Comprender localmente lo que acontece. ¿Y qué es comprender localmente lo que acontece? Es que, bueno, ese fenómeno que está sucediendo, ese fenómeno que nosotros vimos en un proceso nacional, ¿qué pasó en la ciudad? ¿Qué pasó? ¿Hubo cambio? ¿No hubo cambio? ¿Afectó? ¿No afectó? O por el contrario, ¿qué eventos nos pasaron a nosotros como comunidad, como sociedad? Y en muchos casos no son incorporados dentro de un concierto propio de lo nacional. Entonces, este es un gran evento de comunicación pública de la ciencia y además enlaza justamente aspectos que tienen que ver con la vasta y excelente producción de historia de la ciudad de Rosario, que tiene ya, podemos pensar, más de 40 años de producción regular y sistemática, que en muchos casos se ha podido sintetizar en algunas obras, pero que ustedes los van a ver en artículos, en producción y sobre todo en una serie de acciones que se llevan adelante con museos, con escuelas, con espacios asociativos, y esta preocupación creo que está dando sus frutos
en que haya cada vez más interés por conocer cuál es nuestra historia, pero en ese conocer nuestra historia también significa conocernos cada vez más a nosotros mismos. El azulejo aparece como un hilo conductor, es decir, lo pensamos como excusa, pero también puede ser como si fuera un hilo de Ariadna, algo que nos permite ir recorriendo qué es lo que está sucediendo. Y la muestra tiene límites, pero yo no me voy a ir a Sumeria, a lo que el colega previamente planteó, sino que nos vamos a detener específicamente a qué pasa en nuestra ciudad y qué pasa en nuestra ciudad para pensarla, digamos, como eje desde mediados del siglo XIX hasta la entreguerra rosarina. Pensamos ese tiempo, pensamos los 20, pensamos en la misma lógica de la periodicidad, por eso ustedes van a ver que algunas cosas van a ir y venir, pero digamos, es bastante complicado establecer periodicidades alrededor, más finas, alrededor de esta excusa que estábamos viendo, que era el azulejo. Vimos en la muestra, y a los que no la vieran, los invito seriamente a que puedan visitarla, toda la génesis del camino del azulejo. Pero también en esa muestra vimos elementos centrales de lo que significa la modernización, es decir, ¿por qué Rosario desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX comienza a verse como una ciudad, en comillas, moderna? Esa modernidad que la transita, y esa modernidad no está exclusivamente anclada en las transformaciones de la vivienda, del ornato, sino que tiene que ver con cuestiones bastante trascendentales que ocurren en los aspectos económicos y sociales. Y si tomamos dos tópicos, yo puse ahí el puerto que entra y que sale de los muelles rosarinos. ¿Y por qué es tan importante el puerto? Bueno, porque el puerto le va a dar entidad, le va a dar identidad a lo que va a ser la ciudad. Y ahí quiero señalar una fecha que para mí es muy importante, pues es bien a mediados del siglo XIX y significa un punto de inflexión, porque digamos, el puerto de Rosario como puerto natural existía previamente, pero la declaración de ciudad que hace Urquiza en el 5 de agosto de 1852, y esto va a estar asociado a otro aspecto que lo va a ligar a lo que era a los análisis más típicos de lo económico, en historia económica, que es los derechos diferenciales, es decir, cuando se le da la posibilidad al puerto de Rosario que todo buque que no toque Buenos Aires y que ingrese directamente hacia el puerto de Rosario iba a tener una posibilidad de tener un canon más bajo, y eso representaba no solamente la importación de mercaderías, sino la exportación. En ese momento estamos hablando específicamente de la década de 1850, no estábamos todavía en el boom cerealero, sino que estaban pensando en todo lo que significaba la exportación, sobre todo de tasajo, cueros, el inicio de la exportación sistemática de carnes. Bueno, eso después se va a transformar. Y Rosario va a tener esa gran transformación. Esa gran transformación va a estar vinculada a su puerto y al modelo que resulta exitoso a partir, digamos, de la unificación nacional y de cómo el país está pensando, que es el famoso modelo agroexportador. Y Rosario se va a convertir en un puerto que no solamente va a recibir bienes del extranjero que van a alimentar esta ciudad moderna, sino que se va a convertir en un gran puerto exportador de cereales, como lo es ahora. Es decir, volvemos nuevamente, es decir, el presente que se refleja en estos episodios, en estos procesos del pasado. Eso va a llevar varias décadas, y este crecimiento de la ciudad va a permitir que no solamente el puerto se convierta en un aspecto, y me olvido de pasar las fotos. Esta es una vista general de la ciudad.
Miren estas fotos del puerto. Esta es una foto del puerto que no tiene muelles, porque justamente la transformación del puerto, en el que todavía vemos los galpones, todo lo que está recuperado como, bueno, esto, donde estamos hoy sentados y realizando esta actividad, tenía que ver con la construcción de un puerto con otro nivel de infraestructura y con la construcción de muelles, la construcción de galpones, la llegada de las líneas ferroviarias. Acá estamos viendo un puerto con veleros, un puerto que era sumamente activo, pero estamos viendo otro modelo, es decir, acá hay playa, no hay muelle. Estas fotos son de los hermanos Puzo. Acá ya vemos algunos muelles que ingresaban sobre el río. Las condiciones naturales de Rosario como puerto son centrales, es decir, ¿por qué? Porque lo hacían un puerto accesible, un puerto que permitía una navegación segura y eficiente, que permitía además sacar de manera mucho más rápida la producción del área pampeana que rodea a la ciudad de Rosario, y no estamos hablando exclusivamente del área santafesina, sino también de todo lo que actualmente llamamos la zona núcleo, ¿no? Es decir, si uno lo piensa en términos del siglo XIX, espacialmente eso casi se representa geográficamente, ¿no? A ver. Esta es otra imagen. Esta imagen me gusta mucho porque además, fíjense cómo están los buques como están ahora, en muchos casos anclados en el medio del río, mientras que otros están sobre la ribera, en los muelles. Vean el vapor. Estas son imágenes muy ilustrativas del puerto y de lo que ese puerto significaba en el siglo XIX y las transformaciones que vamos a tener sucesivamente. El puerto de Rosario es un puerto que, si lo tuviéramos que, para este periodo, si lo tuviéramos que calificar, es un puerto exportador y es un puerto estacional. Y tiene bastante menos ingreso de bienes de importación. Acá tenemos otra fotografía. Acá ya vemos el muelle. Quiero que se detengan también en apreciar lo que significa ya la transformación. Acá tenemos otros vapores, acá tenemos las grúas. Bueno, toda la transformación tecnológica de lo que ese modelo agroexportador imponía. El comercio de exportación era muy importante, y el comercio de exportación iba a estar en manos de grandes casas comerciales, y ese comercio de exportación iba a estar regulado además de forma muy temprana por una entidad como la Bolsa de Comercio, que se va a gestar a fines de la década de 1880 del siglo XIX, y que se va a consolidar como la principal bolsa de cereales del país a posteriori. Es decir, ¿está la Bolsa de Buenos Aires? Sí, pero la Bolsa de Comercio de Rosario va a ser una entidad corporativa muy importante, y vuelvo al presente, como lo sigue siendo hoy. En esos términos también van a estar el comercio de importación. ¿Y por qué era tan importante el comercio de importación? Porque todos los bienes que no solamente tenían que ver con los suntuarios, sino los bienes que en muchos casos tenían que ver con la construcción, la edificación, las obras de salubridad, las obras de modernización del espacio público de la ciudad, llegaban a través de ese comercio de importación. Es decir, no solamente se recibían vinos o aceites o alimentos, sino se recibía vajilla, se recibían sanitarios, se recibían hierros, columnas, cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. En ese etcétera, el comercio de importación entonces, junto con el comercio de exportación, va a constituir un grupo dominante local muy particular que
no tiene tantas similitudes con otros grupos de ciudades argentinas del período, porque en su mayoría eran de origen inmigrante, de primera, en el mejor de los casos de segunda generación, con la incorporación de migrantes internos que justamente se acercaban al calor del crecimiento de la ciudad, producto de su inserción dentro del modelo agroexportador argentino. Y en este caso, este grupo va a ser muy próspero, porque justamente se va a desarrollar dentro del marco de este modelo y porque además este grupo no tenía tradición colonial, es decir, no eran como otras ciudades como Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba, donde había un grupo de tradición colonial, muy tradicional, que estaba justamente asentado, y este grupo, además, que era inmigrante, no podía tener una participación política directa, y además la ciudad de Rosario no era la capital de la provincia, como podía suceder con la ciudad de Córdoba, con la ciudad de Tucumán, con la ciudad de Buenos Aires. Digamos, piensen que en este inicio, digamos, y todo lo que sucede con la separación de Buenos Aires y la generación de la ciudad de La Plata como una alternativa para ser capital de la provincia. Entonces acá tenemos un grupo dominante particular, es decir, que se genera al calor de este comercio de importación y exportación, que construye su legitimidad en base a su capacidad dentro del espacio económico, es decir, cómo se desenvuelven, cómo acumulan, laborioso. Es muy interesante ver los relatos de los viajeros sobre Rosario. La mayoría de ellos dicen, es una ciudad, están trabajando, no duermen la siesta. Y trabajan, es decir, no tienen mucha idea de la cultura, no leen mucho, pero tienen muchísima claridad en decir cuánto cuesta, cuánto está la tonelada de trigo, cuánto cuesta un bien que se importa, cómo se llega, cuáles son los ferrocarriles, cuántas cargas salen por el puerto, cuántas llegan por el ferrocarril, etcétera, etcétera, etcétera. Ese modelo agroexportador también va a impactar de una manera muy fuerte en la propia dinámica urbana y la traza de los ferrocarriles, que hace que pensemos en nuestra ciudad hoy. Y esa traza ferroviaria que en muchos casos se transformó en vías que son calles. Todas las vías ferroviarias que tienen que ver con los parques y demás, ¿dónde terminaban? En el puerto. ¿Y hacia dónde nos vinculaban? Hacia Tucumán, hacia Córdoba, hacia Buenos Aires, hacia Bahía Blanca. No es casualidad, la línea férrea que va a unir Rosario y Bahía Blanca, que es la única que justamente sale del eje atlántico de la ciudad de Buenos Aires y que va a ser una línea estratégica para unir dos ciudades que son las elegidas por este modelo, eso ya saliendo del siglo XIX y entrado el siglo XX, que sean las elegidas para sacar la producción cerealera del país en esa orientación atlántica de la economía argentina. ¿Y esto qué implicó? Y que la ciudad se transformó. En la disertación anterior mostraban la casa de firma y Odilo Esteves, que se la compran a Ibarlucea, que la transforman. Bueno, en esa transformación de esa casa uno puede ver el ejemplo más claro de modernización. Una casa que estaba construida en las décadas centrales del siglo XIX y que en virtud, bueno, los Esteves eran importadores de yerba. Ustedes saben que la yerba se comenzó a producir en nuestro país después de la década del 30 y que hasta ese periodo la yerba era importada y los molinos de yerba mate en general tenían todo un sistema de importar yerba de los países vecinos, especialmente de Paraguay y del sur de Brasil. Y eso transformó muchísimo la ciudad. Transformó la ciudad en términos urbanos, transformó la ciudad en términos sociales, porque a este movimiento de crecimiento la ciudad iba a necesitar cada vez más mano de obra. Y era un llamador muy importante
para que no solo la inmigración extranjera, española, italiana sobre todo, pero también de otros países europeos y también de otras provincias argentinas se asentaran en la ciudad de Rosario. Y la ciudad de Rosario entonces va a tener transformaciones urbanas muy significativas, en donde no solo vamos a tener a las ciudades, a las viviendas de este grupo dominante que las hacía cada vez más grandes, cada vez más bellas, en espacios que iban considerándose como los espacios de legitimación política, crecimiento, como el Boulevard Oroño, por ejemplo, sino también una ciudad que estaba albergando cada vez más a trabajadoras, a trabajadores, y esta población se iba radicando en distintos lugares de la ciudad, y especialmente para el periodo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se van a radicar en pleno centro. Es famoso los conventillos, qué sucede con esta vivienda urbana. La sociedad rosarina se transforma al calor que se transforma el crecimiento económico y al calor que se transforma también el espacio urbano. La ciudad va adquiriendo otras dimensiones, a la ciudad hay que dotarla de otros elementos, hay que dotarla de obra pública, hay que dotarla de agua, hay que dotarla de electricidad, hay que dotarla de cloacas, hay que dotarla de transporte, porque las personas, sobre todo estos trabajadores y trabajadoras, debían moverse. Las personas comienzan a moverse en el plano de la ciudad de Rosario. Si nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana, la ciudad tiene avenidas y en esa proyección hacia el sur y hacia el oeste, cada 9-10 cuadras tenemos un bulevar o una avenida que va marcando no solamente espacial, sino temporalmente cómo la ciudad crece. Y a su vez, en ese crecimiento nos vamos encontrando con las vías férreas, es decir, es como no nos podemos alejar del modelo agroexportador, como hoy tampoco nos podemos alejar de ese pasado. Lo seguimos viviendo en cada uno de nuestros recorridos por la ciudad. Pero también a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se comienza a experimentar en cómo transformar, es decir, comenzar a pensar a la ciudad en una clave diferente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y además pensar en el espacio público. ¿Qué pasa con el espacio público? Y aquí, nuevamente, cuando utilizamos el azulejo como excusa, tenemos el azulejo que comienza a formar parte del ornato, pero también de la salubridad de la vivienda, pero también el azulejo que se convierte en un ornato de esos espacios públicos. Y aquí vamos a pasar, no quiero perderme, entre lo bello y lo útil, el parque, los comercios y las asociaciones. Y cuando vamos a hablar de parques, hay un parque y que tiene que ver específicamente con el Museo de la Ciudad, que es el Parque Independencia, pero no es el único parque. Porque en el periodo que nosotros nos vamos a correr un poquito, también van a aparecer otros, es decir, va a aparecer el Parque Independencia, que está bien, es un hito de comienzos del siglo XX, pero hay dos parques que también son muy propios de nuestro paisaje urbano, que va a ser el Parque Alem y el Parque Urquiza, que tienen que ver también con estas formas de pensar diferente la ciudad y que van a tener que ver también con el parque, con los espacios de ocio, con los espacios recreativos, con los espacios comunes y con esa reconfiguración de cómo se concibe el espacio público. Y pensando en el parque, yo puse también, estas son fotos de los Puzo cuando se empieza a diseñar el parque. Ese parque que ahora recorremos, bueno,
tenemos la Fuente de los Españoles, el Laguito, pero también tenemos las distintas asociaciones que forman parte de ese paisaje del parque. La sociedad rural, el hipódromo, Jockey Club, Newell's Old Boys como club de fútbol, Gimnasia y Esgrima como un club deportivo. Ahora bien, el diseño del parque tenía que ver con cómo no solamente las autoridades a cargo de la intendencia de la ciudad, sino este grupo dominante local, porque especialmente ellos lo están pensando, está sugiriendo los espacios de ocio y de recreo y los está pensando en como bifronte, ¿sí? Hay espacios que son asociaciones muy ligadas a este grupo dominante y también espacios que son abiertos. Son espacios para que toda la comunidad de rosarinos y rosarinos se vaya desenvolviendo. El Parque Independencia se inaugura en 1902 y abarca casi 100 hectáreas, es decir, es un montón para el diseño. Y una de las metas, y no es menor porque tiene que ver con el tema del azulejo de alguna manera, tiene que ver con la salubridad pública. Es decir, tiene que ver con que los espacios verdes, los espacios en donde hubiera aire puro, donde pudieran tener un vínculo con la naturaleza, en este periodo en donde el higienismo comienza a tener una importancia cada vez más importante, hace que el parque no fuera exclusivamente un lugar de reunión de las élites por un lado, a partir de sus distintas asociaciones y de sus distintos espacios de reunión, sino también de la comunidad rosarina en su conjunto. El parque además aparece promoviendo una expansión urbana, es decir, sale de esas primeras fronteras que eran el actual Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini, se construye extramuros de ese límite y se proyecta hacia esa ampliación del suroeste rosarino, es decir, transforma, permite pensar el diseño urbano también en una clave diferenciada. Ahora bien, volvemos a los azulejos, no voy a repetir lo que ya se pudo apreciar en la charla anterior. Es decir, había una búsqueda no solamente de hacer estos espacios de sociabilidad, de vínculo con la naturaleza, sino que expresaran un vínculo con lo artístico, una transformación desde lo cultural, un espacio de legitimación que venía por concederle a esta ciudad, y miren este calificativo que aparece muchísimo en las fuentes de época, una ciudad fenicia, era una ciudad comercial. Bueno, el parque, ¿qué es lo que brindaba? Brindaba la posibilidad de mostrar otros aspectos, permitía no solamente mostrarse, y un lugar de encuentro, sino también apreciar qué es lo que sucedía. Excede nuestro tiempo la cuestión referida a los museos. Eso se dan durante la década del 30, la aparición, pero es importante significarlo, porque tanto el Museo Municipal Castañino como el Museo Marc, el Museo Provincial Marc, tienen que ver también con esta organización de lo que es el espacio del Parque Independencia, y son espacios que se generan se piensan durante la década de 30, se organizan y se instalan y colaboran en estos aspectos que tienen que ver en pensar el parque como una entidad específica de naturaleza, paisaje, cultura, ocio y también una presencia asociativa de importancia. Voy a ir muy rápidamente porque, como les dije, excede un poquito el periodo. Hay un plan regulador, es decir, la ciudad en la década del 30 también comienza a ser pensada, es decir, cómo ordenamos esta ciudad que está creciendo, y está creciendo como puede, con urbanizaciones, loteos, y en 1935
se aprueba un plan regulador y a partir de ese plan regulador se está pensando ya para 1938 la generación de un parque que también es muy significativo para la zona norte de la ciudad, que es el Parque Alem. Y además el Parque Alem también retoma algunos de los presupuestos, es decir, el tema del parque como un espacio higiénico, un espacio natural, la recuperación del arroyo Ludueña. Piensen en lo que había sido el Saladillo antes de la llegada del SWIFT. Y pensar, digamos, cómo ese parque se diseña tanto sobre Ludueña como sobre el río Paraná. Y acá, en este caso, el parque se considera como un espacio netamente público, y la generación también de espacios específicos que tienen que ver nuevamente con estos aspectos ligados a la salud, es decir, las piletas, la organización, las actividades, etcétera, etcétera. Solamente voy a mencionar, por cuestiones de tiempo, la cuestión del Parque Urquiza, que ya es durante la década del 40 y se está pensando en un parque con otras características. Se recuperan también algunos aspectos ligados al pasado ferroviario de la zona y también, nuevamente, el río Paraná como un eje, lo mismo que el Parque Alem, es decir, es un espacio que se reconfigura, que se piensa, que se articula con... me olvidé de las... Volvemos a ver. Bueno, y cuando estábamos pensando en los azulejos y en las cerámicas, y estábamos pensando en algo que tiene que ver con las asociaciones, yo les comentaba que en el Parque Independencia aparecen corporaciones y asociaciones. Los clubes son asociaciones, el Jockey Club es una asociación, la Sociedad Rural es una asociación, es decir, tienen formato. Y acá hay que decir algo que también es muy importante para la dinámica de nuestra ciudad, que es la aparición de estos distintos niveles asociativos. Y acá me permito hacer, digamos, un paréntesis. ¿Por qué son importantes las asociaciones? Aún hoy lo siguen siendo. Las asociaciones surgen a mediados del siglo XIX dentro de las democracias liberales y se convierten en elementos privilegiados de diálogo o de interlocución entre la sociedad civil, la sociedad compuesta por todos los ciudadanos y ciudadanas, y el Estado. Las asociaciones se crean con fines específicos que pueden ser muy variados, y esos fines tan variados van desde la bolsa de comercio hasta un club de fútbol. O, ya entrado el siglo XX, una biblioteca popular o una vecinal. Es decir, son las formas en que la sociedad civil elige organizarse con una meta y buscar cumplir un objetivo deportivo, social, económico, político, y necesita la legitimidad de ese Estado, pero también se convierte en un elemento para peticionar, para presionar, para solicitar, para debatir. Esas asociaciones se convierten en elementos fundamentales y en la ciudad de Rosario todavía más, porque justamente la dinámica de lo político va a transitar muchísimo por estas asociaciones. Y estas asociaciones van a tener diferentes periodos, crecimientos, momentos, y acá estamos en el Club Español, efectivamente. Ustedes saben que el Club Español es un elemento muy interesante para tomar en consideración. Piensen que en Rosario hay asociaciones de todas las distintas comunidades españolas, las comunidades italianas, y el Club Español aparece como un club que intenta superar las diferencias, pero no deja de ser un club de élite. Es decir, supera las diferencias, es decir, por eso es el Club Español, no es el de las asociaciones, pero de alguna manera va a tener también socios de otras comunidades, va a ser un referente, sobre todo a principios del siglo, y va a ser realmente un elemento muy importante para la reunión de este grupo dominante local, sobre todo en el periodo del centenario. Pero cuando hablamos de asociaciones,
hablamos también de otro modelo asociativo que después lo vamos a ver sobre el final, pero simplemente lo quiero mencionar ahora, que son asociaciones que se crean a término. Y ustedes dicen, a término, las asociaciones se crean y perviven en el espacio. Bueno, la asociación que se crea para construir el Hospital del Centenario surge en 1910 y se cierra en 1930, porque cumple su meta. Después lo vamos a ver en particular. Y muestra de una manera muy acabada justamente lo que era el debate con el espacio público, el grupo dominante, la población en su conjunto, y la perspectiva de tener un gran hospital público y tener una escuela de medicina con una universidad para la ciudad. Y eso por ahí es un detalle que perdemos de vista, ¿no? Es decir, piensen que las universidades nacionales, al momento que se crea la Universidad Nacional del Litoral, que es el nombre en que van a tener, bueno, va a haber distintas sedes, es decir, Santa Fe va a tener una sede, Rosario va a tener otra, eran Córdoba, La Plata y Buenos Aires. No había más. Y tenían distintos momentos de surgimiento. La más vieja, Córdoba, con su génesis jesuita, la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con, digamos, con el primer periodo posrevolucionario, y la Universidad de La Plata, que va a estar directamente vinculada a la creación de la ciudad de La Plata, primera ciudad planificada de Argentina. Y esta preocupación, digamos, de las asociaciones era también una preocupación por legitimarse también en términos culturales. Por eso la importancia, yo pongo del ornato, no es solamente una muestra graciosa de que algo se va a mostrar. Es muy significativo que lo que se exponga tenga un valor no solamente artístico, sino un valor patrimonial y un valor que identifique también los valores de la cultura en su conjunto. Vuelvo a la charla anterior, hablamos de lo que significaba todo este movimiento ligado al modernismo, a las tradiciones españolas e italianas, y también pensemos en las transformaciones que se gestan en la entreguerra, que tienen que ver con el nacionalismo cultural argentino, que comienza con el debate por el centenario y que acá en la ciudad de Rosario estalla, ¿sí? En todas las asociaciones hay una fuerte convicción por debatir, discutir qué es lo que nos sucede como ciudad, qué tenemos que hacer, el monumento a la bandera, el proyecto Invicta de Ángel Guido, bueno, los Guidos, personajes muy interesantes para tratar, pero también lo son otros, como por ejemplo los Álvarez, que no son nacionalistas culturales, podemos calificarlos como liberales progresistas. Bueno, y ese debate en donde la ciudad era un hervidero de posiciones y esa búsqueda también que no estaba exclusivamente anclado en un debate político, sino que era un profundo debate intelectual y un profundo debate cultural, y además por ver cómo la ciudad se posicionaba. Hay unas notas muy interesantes en la revista El Círculo que se publica hay un momento a fines de la década del 10, 19, 18, y después hay unas publicaciones creo que entre el 22 y el 24, en donde hay un esfuerzo concreto por pensar a la ciudad como un faro, que la ciudad se debe esa búsqueda de legitimidad, se debe esa búsqueda de representación, se debe esa búsqueda de poder reunir la potencia económica, el crecimiento urbano, la consolidación de la pluralidad social en proyectos que estuvieran vinculados a lo educativo, a lo cultural, a la identidad ciudadana. Bueno, acá también volvemos a la vivienda. Esto también el colega es la favorita, y no es casualidad,
porque cuando estamos hablando de este grupo dominante, estamos hablando también de lo que significó este grupo de comerciantes, ¿no? Y en este caso, la familia García, que era dueña en ese entonces de La Favorita, que realmente de una tienda pasó, de una tienda pequeña y cercana, pasó a una gran tienda por departamentos, a imagen y semejante de Harrods. Y eso habla también de la potencialidad. La ciudad no solamente estaba buscando una legitimidad, sino que, volviendo a la perspectiva de lo económico, la ciudad tenía aspectos ligados al consumo. Era una ciudad que se podía permitir, perdón, la ciudad no, la población de esa ciudad se podía permitir un consumo de bienes, de ciertos bienes. Y una tienda como La Favorita no sobrevivía exclusivamente por un marcado, marcadas ventas hacia un grupo de clase alta, sino que justamente tenía que ver con la ampliación del consumo de capas medias o de capas bajas más acomodadas que podían justamente ingresar a estos nuevos niveles de consumo de masas propias de, podríamos pensarlo a partir de 1910, 1920, pero sobre todo a partir de la entreguerra. Y esas tiendas, otra imagen de La Favorita que es maravillosa, ahí sí hay algo que es... Bueno, volvemos al parque. Bien. Tenemos entonces, estábamos hablando del modelo, es decir, que el modelo agroexportador le permitió a la ciudad generar un proyecto de ciudad moderna, una transformación de su población, transformación de su economía, las transformaciones que se generan en el espacio urbano, pero también las transformaciones en el consumo, en la radicación de su población. Y acá vamos a tener otro elemento fundamental. Porque cuando uno estudia en los libros de textos, sobre todo, ¿estamos bien con el tiempo? Sí. Hablamos de modelo agroexportador y después estamos pensando en la sustitución de importaciones a partir de la crisis del 30. Bueno, vino la crisis, entonces tuvimos que empezar a transformar lo que no se podía importar, lo teníamos que comenzar a producir. Sí y no. A ver. El proceso de sustitución de importaciones comienza antes, ¿no? Se va gestando de manera temprana, desde fines del siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Y sobre lo primero que se comienza a intentar iniciar ese proceso de sustitución de importaciones es a partir de transformar la materia prima que se producía en el país. Entonces, ¿qué va a aparecer primero? Van a aparecer los frigoríficos, van a aparecer los molinos, van a aparecer las fábricas de alimentos. ¿Y por qué? Tiene que ver con esto que hablábamos del consumo, es decir, hay transformaciones en el consumo que hacen posible que la economía primaria de subsistencia se transforme y se comience a comprar de forma regular y sistemática dentro del mercado otros bienes. Y los bienes que están ligados a los alimentos fueron los primeros. Entonces, fábricas de galletitas, fábricas de fideos, todo lo que tiene, fábrica de caramelos, licores, vermú, cerveza, porque eso va a estar muy presente. Eso comienza, ese inicio del proceso sustitutivo, es decir, no es que la sustitución de importaciones arranca con la crisis, sino que hay un proceso previo. Y hay un elemento que también es muy significativo. Yo tengo acá unos, espero no haberlo perdido entre tanto papelito, pero se van transformando las compañías. Y las compañías también comienzan a ser cada vez más complejas. De las sociedades familiares, en donde la familia se reunía, la inscribía como empresa, se pasaba ya a sociedades
más colectivas, en donde había varios miembros, sociedades en comandita, en donde ya la responsabilidad, y ya comenzaban a aparecer sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas comienzan a crecer cada vez más. El Registro Público de Comercio de Rosario, el índice, lo está marcando con muchísima claridad. La evolución desde fines del 19 a la crisis del 30, nosotros tenemos consolidado un mercado de empresas y un crecimiento industrial muy importante previo a la década de 1930. Y no solamente estamos observando esa transformación sustitutiva en lo que significan las cuestiones ligadas a la alimentación, sino que este crecimiento urbano, obra pública, la transformación de lo que significan estas obras de salubridad y de mejora, exigen que haya también un mercado para ladrillos, fundiciones, cuestiones ligadas a todo lo que era mampostería. ¿Sí? Bueno, hay un inicio de transformación, es decir, alimentos, construcción, y claro, no se va a avanzar en lo que comúnmente nosotros pensamos en gran industria. No vamos a tener tampoco una industria textil desarrollada, pero también comienzan a aparecer otras cosas, fábricas de fósforo, fábricas de cigarrillos, fábricas de enlosados, vajilla. Ese inicio de sustitución va a alimentar todo lo que es una densa red de talleres, de empresas pequeñas y medianas, que van a gestionar y que van a gestionar muchísimo y que van a ir a la par del crecimiento de la ciudad. Les traje algunas cifras, mientras que las sociedades colectivas entre 1890 y 1910 bajaron, las sociedades anónimas crecieron. Es decir, se va produciendo un fenómeno inverso. ¿Cuál es la gran diferencia? Ustedes saben que las sociedades anónimas se dirigen por un consejo directivo y por un capital accionario, es decir, que son sociedades empresarias más, en comillas, modernas, porque además la responsabilidad también se diluye, es decir, el dueño ya no es más responsable de lo que sucede en la empresa, sino que esta se gestiona de otra manera. Se gestiona con este consejo directivo, amplían su capital accionario, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo más importante, digamos, en este aspecto, continuar con sociedades colectivas o familiares que quedan, pero cada vez comienzan a ser menos. Es decir, la ciudad también se está transformando en términos económicos. Y en esa transformación vuelvo a otro elemento del azulejo que está presente en la muestra, que es la fábrica Cerámica Alberdi. Y Cerámica Alberdi es también muy interesante para tomar en cuenta. Bueno, acá yo igual hice un paneo de lo que son las distintas muestras. Esta me pareció muy interesante porque es lo que muestra es el trabajo infantil, ¿no? Estos son obreros del ferrocarril. Acá es una gran inauguración. Esta refinería, actual Puerto Norte, barrio por excelencia obrero. Y esto me permite también colocarla porque son mujeres en una fábrica de cerámica, están haciendo vajilla. Bien, y Cerámica Alberdi es muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente lo importante es cómo va creciendo la participación en las distintas empresas, la industria. Es decir, tenemos sociedades, entonces las sociedades tenían que ver con seguros, servicios, colonización, comercio, ganadería, pero el porcentaje más importante para principios del siglo XX en Rosario es la industria,
que logra consolidar casi el 47% del volumen de las empresas que estaban inscritas en el Registro Público de Comercio. Bueno, acá el tema de la empresa, esperen que perdí y capaz que me lo olvidé. Acá. De la empresa Echesortu, la empresa Alberdi, que estaba conformada por referentes muy importantes de la ciudad, se va a crear como sociedad anónima en 1907 y sobre la base de una empresa anterior, es decir, no es que no existía nada, nuevamente el tema de la continuidad. La empresa había sido fundada en 1899 por los señores Pedersini y Schneider. Y la razón social era la misma, Cerámica Alberdi. El tema está que era una sociedad colectiva y en 1907 es una sociedad anónima. Y lo interesante es ver quiénes conformaban esa sociedad de la Cerámica Alberdi. Por supuesto, va a estar en directa relación con estas transformaciones urbanas, pero también con las transformaciones que se estaban registrando en el puerto, en la región. Había que producir de todo, ladrillos, baldosas, cañerías, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fábrica se monta justamente sobre esta gran transformación. 7 fueron los miembros, y algunos nombres yo se los voy a decir, ustedes les van a sonar bastante conocidos. Guillermo Schneider, Ciro Echesortu, Alfredo Rullón, Carlos Proimer, Nicanor de Lía, Alexander Grant y Severo Lugari. Los 4 primeros, ustedes hasta los pueden identificar con los nombres de varios barrios de Rosario o cercanos, es decir, bueno, porque en muchos casos estos personajes van a tener lo que en las tesis sobre historia argentina usamos muy habitualmente, la implantación multisectorial, se llama en términos conceptuales. ¿Qué significa? Que tenían intereses en distintos nichos económicos, ¿sí? Que tenían una empresa, participaban en una empresa como Cerámica Alberdi, pero tenían una empresa que seguía importando bienes, que eran dueños de una compañía de tramway, que por otro lado estaban en una empresa inmobiliaria, que también estaban dentro de empresas de seguro, que participaban en la bolsa de comercio, eran empresarios hechos y derechos, ¿sí? Y que tenían esta cualidad. Esto cuando les decía la implantación multisectorial de la burguesía argentina fue muy trabajada por Jorge Sábato, es una afirmación que se gesta en los años 80 y que sirve muchísimo para explicar las transformaciones, no solamente del fenómeno en nuestra ciudad, sino en toda Argentina, y que yo les diría que también sirve muy bien para seguir pensando qué es lo que sucede con los grupos empresarios actuales, en donde un empresario siderúrgico en los años 90 invierte en Telefónica, en transportadora de gas y ahora está en el negocio de petróleo. Bueno, esta implantación multisectorial, ¿qué es lo que asegura? Y hay algunos autores que lo dicen de manera más vulgar, colocan los huevos en varias canastas, entonces utilizan estas compañías como formas de reaseguro. Cuando me va mal acá, voy aquí, tengo capacidades muy elásticas de transformarme. Entonces, es muy eficiente a nivel de lo empresarial, pero es muy complejo en términos del desarrollo de modelos productivos a nivel de Estado, ¿no? Porque nunca se puede consolidar una línea sobre la cual trabajar, porque siempre lo que se está buscando es un lucro bastante rápido, inversiones a corto plazo y están muy ligadas a estos desarrollos. Es decir, vuelvo a repetir, son muy eficientes en un sentido y muy complejos para pensarlos en términos de modelo nacional.
Yo siempre utilizo, disculpen la digresión, cuando se quiere aplicar de una manera muy mecánica, comparar a Argentina con Brasil. Bueno, estos grupos empresarios argentinos y brasileños son distintos y una de las razones fundamentales son estas transformaciones históricas de cómo se gestaron. Lo interesante es cómo estas personas que forman parte del Consejo Directivo de Cerámica Alberdi, bueno, tienen participación en todos los lugares de interés. Es decir, forman parte de la sociedad rural, forman parte del Jockey Club, forman parte de la Bolsa de Comercio, pero también forman parte de otros espacios, por ejemplo, del Círculo. Van a posteriori, ¿no? Ustedes piensen que el Círculo se va a gestar un poquito más adelante, unos añitos más adelante se va a consolidar, y ellos van a estar presentes también. ¿Por qué? Porque estas asociaciones culturales eran muy importantes y porque es una referencia central también, porque consideraban que la única forma de legitimarse, no solamente en el espacio rosarino, sino en el concierto nacional, era también a través de una legitimidad, como les dije antes, cultural. Por eso la identificación de este grupo dominante con la ciudad es tan fuerte en este periodo. Y después, cuando veamos el caso del centenario, es abrumador los datos que hacen, digamos, afirmar este presupuesto. Y aquí tenemos empresarios, pero también tenemos profesionales. Y acá también es interesante, es decir, Nicolás Delía, Gran, Lubari, son abogados o personas que están ligados, es decir, es el vínculo que van a tener también con otras empresas, que no son efectivamente empresas de capitales nacionales, sino también hay que considerar que en Rosario hay un segmento muy importante de los que van a ser los staff de gerentes de bancos, de empresas cerealeras internacionales. Tampoco estoy diciendo nada novedoso, ¿sí? Porque el nicho de grandes exportadoras estaba presente y el segmento de exportación de cereales y el comercio del cereal para este núcleo empresario regional se concentraba bastante dentro de nuestros aspectos, de los aspectos más regionales o locales. Bueno, Cerámica Alberdi se convierte entonces en un referente y en un ejemplo de cómo del comercio de importación, del comercio de exportación, del comercio a partir de todo lo que significaba ser empresario de bienes inmobiliarios, bueno, daban un salto y se apostaba también por el desarrollo de una empresa que estaba claramente vinculada a la producción industrial y al crecimiento urbano e inmobiliario de la ciudad. Y aquí aparecen nuevamente los cerámicos, es decir, no es solamente el ornato, sino acá aparece la industria, es decir, cómo esa factura, esa arcilla, se convierte en un elemento central de transformación que tenía que ver con la creación de una de las principales industrias y sociedades anónimas a principios del siglo XX. Cuando pensamos en esto, también tenemos que hacer referencia a las transformaciones del mundo del trabajo. Las transformaciones del mundo del trabajo son bastante importantes porque las condiciones laborales eran condiciones laborales complejas. Hay una obra que es un referente, que es el estudio sobre las clases obreras argentinas de Juan Viale-Macé. Juan Viale-Macé, a instancias de Joaquín B. González, que era ministro en el segundo gobierno de Roca, le solicita que haga un informe sobre el estado de las clases obreras. Y ahí Juan Viale-Macé, que también anduvo por Rosario porque fue abogado de la Bolsa de Comercio, hace un largo informe que describe cuáles eran las condiciones en que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país se tenían en 1904 y estas transformaciones que se tienen que dar a futuro. Ahora bien, estamos hablando de estas transformaciones urbanas, estamos hablando de la cuestión de
la cuestión del azulejo como un hilo conductor, y aquí vamos también a la salud. ¿Por qué? Porque el azulejo también forma parte central de todo lo que es la estructura edilicia de los espacios de salud. ¿Por qué? Porque el azulejo tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la referencia de la posibilidad de disponer de espacios que puedan ser asépticos, que puedan ser justamente higienizados, pensar además en una transformación de lo que es la salud y la salud pública en nuestra ciudad a principios del siglo XX. Y acá lo interesante es pensar, y esto ya para cerrar, porque todo el mundo le agarra frío, y claro, y ya son muchas horas de frío, pensar en esta mezcla, ¿no? El azulejo, pensar las asociaciones, pensar el crecimiento de la ciudad, pensar la perspectiva de transformación y pensar en lo que significa la salud y la salud pública. Y acá hay que tener, y les voy a pedir especial atención en este derrotero. Conmemoración del primer centenario de la Revolución de Mayo, 1910. Y este pragmatismo que caracteriza, y espero que nos siga caracterizando a los rosarinos y rosarinos, es, bueno, no vamos a hacer una estatua, no vamos a hacer, vamos a generar una asociación que permita juntar fondos y vamos a crear un hospital y un hospital escuela. Ese es el referente fundamental para conmemorar el centenario de la Revolución. ¡Wow! Es importante, ¿sí? Y yo acá sí reservé algunos, les quiero hacer hablar a la fuente, porque el primer lugar en donde se reúnen está Cornelio Casablanca y dice que la próxima celebración del centenario de la independencia de la República haya hecho concebir como aspiración lo de festejar el glorioso acontecimiento realizando alguna obra que a la par que significase un progreso y un adelanto para esta ciudad, pusiera de manifiesto el patriotismo y el amor con que los habitantes de Rosario se asociaban a tan fausta fecha, y sugirió la idea de fundar un hospital y un instituto libre de medicina. Esto estaba orientado al bien público, pero también en la consideración de tener un espacio para la formación de lo que eran los jóvenes de mejor posición o no, y además la perspectiva de que amplios sectores de la población pudieran ser atendidos en un hospital que reuniera todas las condiciones para los servicios de salud. No era poca cosa para el periodo en cuestión. Esperen que con tanto papelito me perdí de poder citarle. Esto, ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es que esto se logra. Se hace un espacio asociativo y lo del hospital de medicina, lo del hospital y la escuela de medicina dice: el Instituto de Medicina es un progreso que nos encuentra en condiciones de intentar. No cuenta el Rosario con ninguna escuela de enseñanza superior y una ciudad de 200.000 habitantes debe tenerla. Pueblos que progresan y evolucionan culminan en su cultura como las plantas en su floración, sin que puedan invertirse por la inversión de leyes artificiales y arbitrarias esta sucesión lógica y determinada. La universidad implica así una larga preparación del medio en el cual han de influir luego como factor de perfeccionamiento último y definitivo. Ninguna otra ciudad de la República está en este sentido en mejores condiciones que la nuestra. Rosario puede florecer en su universidad. Esto no lo está diciendo, lo está diciendo alguien de ese grupo dominante local, lo está diciendo un empresario, ¿sí? La cultura, Camilo Puñagurria, Francisco Javier Correa, la cultura universitaria, sobre todo entre nosotros, Cornelio Casablanca,
Debe ser más que un fin, un medio de elaboración, de perfeccionamiento capaz de contribuir en forma eficiente y directiva en el esfuerzo común en pro de nuestra civilización y nuestro progreso. ¿Había hospitales en Rosario? Sí, los había, pero no con este nivel de complejidad que se planteaba en esta circunstancia. El hospital más antiguo había sido creado en 1854, es el Hospital de Caridad. Otro muy importante que se va a crear en relación a lo que era la comunidad italiana era el Hospital Italiano Giuseppe Garibaldi, de 1889, el Hospital Español de 1912, pero también había hospitales que estaban ligados a la municipalidad, como el del Rosario de 1898, que tenía un espacio específico de atención de mujeres y niños, y el futuro Hospital Carrasco, que fue conocido habitualmente como la Casa de Aislamiento de 1897, destinado específicamente para las enfermedades infectocontagiosas. Ahora bien, hospitales no existían, pero el Hospital del Centenario tenía que ver con eso, multiplicidad de especialidades, acciones y una escuela de medicina, una facultad de medicina específica. Los estatutos de la asociación van a fijar claros objetivos, es decir, la asociación se constituye, elaboran objetivos, fijan, y el momento de constitución es el 6 de mayo de 1910. Y el tema del hospital vinculado a la universidad, el hospital como hospital escuela, condición que todavía se mantiene más allá del tiempo. Y esta asociación, y ahora les leo lo más interesante, invitamos a todo el pueblo del Rosario y muy especialmente a los hombres de dinero a contribuir a la suscripción. Cualquier cuota, grande o chica, será agradecida, pues la magnitud de la obra requiere una cuantiosa suma. Y esto es lo más interesante de ese dicho. Los ricos tienen una función económica y social que legitima las diferencias de la fortuna, y en esta ocasión deben mostrar que son dignos del envidiado lugar que ocupan y de las ventajas de que gozan. El diario La Nación de Buenos Aires no dejaba de asombrarse de los logros obtenidos. Dice: constituye la gran nota del día el éxito notable de la suscripción pública para construir el Hospital Centenario. En todos los círculos comerciales y sociales, en la bolsa, bancos y reparticiones públicas y establecimientos comerciales, no se habla de otra cosa. Es en realidad un resultado que sorprende, un ejemplo palpitante de patriotismo y generosidad que honra altamente a este pueblo. En 1930, dice: después de largas fatigas, la Comisión del Hospital e Instituto de Enseñanza Médica del Centenario de Rosario da término a sus trabajos. Durante 20 años puede finalizar su jornada plenamente satisfecha, porque las dos grandes iniciativas honran a la patria con algo que perdurará sin solemnidades, conforme a la sencilla tradición de un pueblo laborioso. El ejemplo es una asociación a término, una búsqueda y una perspectiva que nuevamente el azulejo nos permite combinar. El hospital, si ustedes tienen la posibilidad de transitarlo, en lo que queda, sus salas y demás, está llena de azulejos. Sus pisos, sus paredes, sus salas de operaciones, todo habla también de este proceso que no es exclusivamente el adorno, sino también en cómo se piensa el espacio público, cómo se piensa la gestión de lo público y cómo se piensan también cada uno de los ciudadanos en comunidad. Y más allá de las profundas diferencias que uno pueda tener en la conformación de estos grupos dominantes locales a fines del XIX y del siglo XX, lo que sí tenían era una idea de lo público claramente incorporado y una idea de que el espacio que habitaban era un espacio común. Y eso es algo para reflexionar críticamente en nuestro presente. Y vuelvo al inicio de la charla.
La historia sirve para eso, para poder pensar críticamente con los elementos de ese pasado. No es solamente para decir qué buenos que eran estos señores, sino para pensar que estos señores tenían otros valores y otras formas, y que también las confrontaciones que se suscitaban con las clases subalternas en ese momento eran producto de la propia dinámica social, económica y política, y que eran sustanciales para poder pensar ese espacio común en el que todos habitamos, todos y todas habitamos. Tendría muchísimo más para decirle, pero hace mucho frío, no quiero que se sigan yendo, así que bueno, muchas gracias.